Bueno, buenas tardes a todos. Un sábado más, bienvenidos a estas charlas que organizamos en el bar Divulgadores del Misterio. Sobre la Orden del Temple, pues se han escrito cientos de libros y posiblemente miles, casi millones de páginas de las que hay en Internet. Con lo cual, sobre la Orden del Templo, pues se han escrito ríos de tinta. Lo que sí es cierto es que en toda esa información pues se ha mezclado mito y realidad. Incluso en muchas ocasiones una fantasía infundada. Que si detentaban el Grial o que si eran, pues cuanto menos, los defensores de la sangre real, que si llegaron a América los templarios antes que Colón, que si adoraban a Satán o a diferentes dioses, la extraña esa efigie, el Baphomet, en fin, centenares de cosas incluso, bueno, si tenían más poderes que los propios reyes de Europa. Para hablar de todo ello, pues qué mejor que Maese, Juan Ignacio Cuesta. Él es compañero en la escóbula de la brújula, amigo desde hace casi 20 años, es un hombre, bueno, renacentista donde los haya y polifacético. Es periodista, escritor, espeleólogo, ¿qué más? Músico, pintor... Pringao. Además, bueno, pues es su especialidad como periodista es en la investigación y la divulgación histórica y es miembro de honor de Temple España, que es la Sociedad de Estudios Templarios y Medievales, y con ellos, bueno, pues ha contribuido a realizar 3 obras de creación colectiva, que es el Codex Templi, uno de los libros, otro es Hispania Incógnita, y la primera parte de la Gran Guía de la España Templaria. Yo no me voy a enrollar más y con él os dejo. Un aplauso. Muy buenas tardes a todos. Con una historia que ya de tan repetida, de tan tocada por parte de todos a lo largo de los últimos años, yo creo que a todos nos es familiar. Y es qué es lo que se cuece alrededor del fenómeno de este interés o esta fascinación que nos ha llegado a partir del siglo XIX y hasta ahora con tanta fuerza alrededor de la Orden del Temple. Y bueno, yo quisiera de alguna manera que esto fuera una especie de coloquio en el cual ir aclarando términos y aclarando cosas, porque como veréis, yo he titulado esto Mito y Realidad del Temple, Historia de una tergiversación. Y es que efectivamente, y tal como ha dicho mi compañero David, alrededor del Temple hay mucha cosa que se ha contado que no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, primero creo que merece la pena que hagamos un primer repaso histórico, entre otras cosas porque habrá gente que no lo conozca. Y al que lo conoce, pues a lo mejor no conoce ciertos detalles. Pero lo más importante que tenemos que atender cuando hablamos de los templarios, primero, que ni siquiera el nombre es correcto. Porque esto sucede además hace más de 1000 años, más de un milenio. En este momento sería un milenio más 100 años. O sea, que sucede en una época de la que no tenemos la menor idea o somos incapaces, digamos, de ponernos empáticamente en la forma de entender o de comprender el mundo que se dio en ese momento justo de la historia. Que no es muy distinto de este, porque es que da la puñetera casualidad de que los mismos escenarios que se dieron en el siglo X-XI, cuando esto empezó a surgir, son escenarios que siguen vivos, que siguen exactos, que siguen concretos. Y en ese sentido tengo que decir que el Temple, que nace como fruto fundamental de una pieza que conocemos como las Cruzadas, aunque en aquella época no lo conocieron como tales, sino que de alguna manera eran nada más que incursiones en busca de una serie de objetivos, una serie de parámetros que fueran distintos para cada uno de las 8 grandes cruzadas, porque hubo una octava.
Hubo 9, en realidad hubo 9 cruzadas, pero la octava sería, digamos, en el orden categórico de importancia, la que tuvimos en España, que es la Reconquista. Habría otra novena, que sería la de los cátaros, que nada tendría que ver con los países musulmanes ni con Tierra Santa, pero realmente fue también una cruzada. ¿Por qué cruzada? Porque el concepto cruzada evidentemente nos remite a algo fundamental, y es algo que sucede en nombre de la cruz, ¿eh? Por eso recibió en el siglo XIX, no en la época en la que se hizo, el nombre de cruzadas. De hecho, ahora veremos a quién se le ocurrió la palabra y al que se le ocurrieron todas estas cuestiones. Lo que sí que es cierto es que en el momento tenemos que darnos cuenta de que lo que sucedió es algo que está ahora absolutamente presente en el fenómeno que tenemos aparcado entre Siria y Turquía. Las cruzadas no fueron más que unas migraciones. Estamos acostumbrados a que se nos dijo, a que se nos ha dicho siempre que no, que es que el Papa Urbano II lo que quería era proteger los caminos de la cristiandad en Tierra Santa para que los peregrinos fueran de alguna manera protegidos por parte de los cristianos en una tierra hostil, llena de musulmanes. Bueno, bien, eso es una parte de la verdad. La verdadera parte de la verdad es que aquí sobraba todo el mundo y los echaron para allá. O sea, se les empujó de alguna manera para que se fueran para allá. Fue una migración, un fenómeno migratorio. Hace algunos años tuve la oportunidad de escribir un libro que se llama La breve historia de las cruzadas, donde lo primero que tuve que investigar a la hora de realizar un libro de tales características fue la visión que los propios árabes, estoy diciendo árabes, pero tendría que decir árabes, sirios, en fin, todas las confesiones de la época, maniqueos, cristianos, maronitas, en fin, toda la gente que andaba por aquí en aquellos momentos, lo sintió como tal. Y no sintieron que es que fuera el cristianismo que venía a defender los santos lugares, no, se dieron cuenta de que era una migración. Tal es así que Alejo I Comneno, que era el emperador en esos momentos de Bizancio, que eran los restos que quedaban del Imperio Romano, de alguna manera el actual Constantinopla, quiero decir, hoy día Estambul, perdón, que es que no me salía. El actual Estambul lo que hizo fue decir, madre mía lo que aquí se me viene, venga, abrirle las puertas y que sigan para adelante, porque lo primero que hicieron los primeros cruzados, la primera cruzada, fue según llegar a lo que era entonces Constantinopla, o sea, el actual Estambul, es arrasarlo. Y dijo al Emnejo con menos, madre mía lo que se me viene aquí encima, y entonces puso una especie de puente de plata para que en el resto de las cruzadas, a partir de la segunda, a él no le tocaran las cosas, sino que directamente fueran, digamos, arrojados caminos de Turquía y allí les dieran la paliza que les dieron, que vamos, que prácticamente no quedó ni uno. Los pocos que llegaron a la Tierra Santa eran los que iban más o menos a formar, que eran los caballeros, y fundamentalmente los caballeros franceses, ingleses y teutones. No fueron ninguno de todos esos desarrapados que había de alguna manera reclutado Pedro el Ermitaño a base de salir por toda Europa con una cruz diciendo Dios lo quiere, vayamos a Tierra Santa. Bueno, para nada. Lo que pasaba es que había un fenómeno de superpoblación ociosa en Europa que tampoco existía como Europa, o sea, sino simplemente lo que hoy día entendemos con el continente europeo, pero que era una amalgama de países, reinos, ¿cómo lo podríamos llamar? No estaba claro, no estaba nada consolidado de alguna manera, era todo extraño. Por ejemplo, fijaros el fenómeno de España. España no existía el reino de León, existía el reino de Castilla, existía el reino de Aragón, existía el reino nazarí, existía el pequeño reino que era la Cora de Tuzmir o la Cora de Teudimero de Aurariola, que coincidiría con la actual Murcia, o existirían los escoceses, que entonces no estaban en el Reino Unido para nada, eran otra cosa. Los escoceses y los irlandeses iban a su bola, los gaélicos no tenían nada que ver con los ingleses, que eran los sajones. Los alemanes no existían como tales, sino que eran los turingios, que estaban mezclados con los tedescos, que aparte de eso estaban mezclados con los prusianos. Bueno, era una amalgama de tal calibre que nosotros hoy día no la podemos entender, porque claro, si nosotros colocamos hoy día un mapa de Europa y vemos, no, Prusia, Alemania, Francia y tal, los francos estaban aquí, los occitanos estaban allí, o sea, había una mezcla muy distinta a la que hoy día tenemos. Y hay que entenderla.
Porque no podemos entender el fenómeno de las cruzadas si no entendemos cómo estaba dividido el mundo en aquel momento. En aquel momento el mundo no era como era hoy, ni mucho menos. No existían reinos consolidados. Todas las fronteras eran como de chicle, de alguna manera. Y bueno, aquello se tradujo en un montón de personal ocioso que con la caída de los regímenes feudales o con la pérdida de poder de los regímenes feudales andaban de bandoleros por todos los reinos, fundamentalmente donde tenían sus intereses los grandes señores, condes, marqueses, duques y toda la gente que andaba, digamos, repartida como restos de la sociedad feudal. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues empujarles, ¡hala!, entreteneros, irnos a Tierra Santa y allí que os masacren y allí nos quitamos el problema, de alguna manera. Entonces se buscaron a un zumbao, que era Pedro el Ermitaño, y Pedro el Ermitaño se dedicó a publicar al grito de Dios lo quiere: vamos a las cruzadas, vamos a Tierra Santa a defender las tierras donde Cristo murió, y lo único que fue mandar a un montón de desarrapados tierra adelante a cruzar por el estrecho del Bósforo para que fueran masacrados literalmente, primero por los bizantinos, después posteriormente por los turcos, después posteriormente por los mongoles, después posteriormente por los árabes, o sea, quitárselos del medio. Esa es la santa verdad, porque ese era el mundo feudal. Y toda esta gente sobraba y había que darla de comer. Entonces yo con 200 o 300 campesinos yo me apaño, pero los otros 1000 no los quiero para nada. Por lo tanto hay que entender las cruzadas fundamentalmente como un fenómeno migratorio. Y es el fenómeno migratorio en el que suceden las cosas que llevan a la aparición de las órdenes militares y fundamentalmente a la orden que nos trae hoy, que es la orden del Temple. Y esto hay que entenderlo así, porque hoy día está pasando más o menos lo mismo, pero al revés. El cisco está montado en Siria y ahora viene la gran migración para acá. Empujados, ¿por qué? Por un fenómeno que se llama el ISIS, que no es muy distinto a lo que eran los asesinos chiitas en su momento dado, que estaban en Persia. Es una cosa bastante parecida. O sea, que quiero decir que desde aproximadamente el año 1000, nosotros vivimos, bueno, no, desde el año 711, no nos vamos a engañar, vivimos realmente lo que es un conflicto que no ha dejado de existir hasta ahora, que es el conflicto entre dos concepciones del mundo totalmente distintas. La concepción del mundo que viene del Corán y la concepción del mundo que viene del resto, de alguna manera. Y eso hay que entenderlo de esa manera, porque si no lo entendemos de esa manera nos podemos perder en disquisiciones extrañas y filosóficas curiosas, pero realmente las cosas sucedieron más o menos de esta manera. ¿Por qué? Porque de alguna manera el choque de civilizaciones es el mismo choque de las religiones. Y las religiones no son tal en sí las mismas religiones como sus interpretaciones. Quiero decir que los cristianos de la época de las cruzadas no tienen nada que ver con los cristianos de ahora, porque entre otras cosas los papas tenían mucho poder. Además tenían ejércitos, además tenían tropas, además tenían a su servicio prácticamente a todos los nobles de Europa. Y allí pasaba lo mismo. Los musulmanes, a través de sus diversos reinos, de sus diversos califatos, de sus diversas cosas, pues también estaban rodeados de clase de tropa. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que la expectativa realmente que se produce a partir del siglo X, fundamentalmente a partir del siglo X, porque hasta el siglo X esto no tiene interés. Hasta el siglo X, de alguna manera, lo que es el continente europeo vive dominado por un problema que es el problema de la reubicación del mundo antiguo. Bien, vamos a empezar a ver un poquito todas estas cosas porque lo voy a tratar de explicar. Bien, primero, la primera distinción que tenemos que hacer para poder entender todo esto, voy a tratar de explicarlo sucintamente porque sería... esto requeriría meses de clases magistrales, pero bueno, voy a tratar de resumirlo de alguna manera en las dos concepciones, la nuestra y la medieval. El mundo medieval es un mundo fundamentalmente teocéntrico, donde la idea fundamental que tiene la gente es la idea de Dios. No porque sea la idea de Dios por parte de las clases más bajas. Las clases más bajas bastante tienen con comer y con intentar sobrevivir a un mundo absolutamente hostil, donde prácticamente no se les deja hacer nada y donde están dominados por impuestos, diezmos y todo tipo de cosas. Pero a donde todo el mundo se le dice invariablemente que es lo que Dios manda. Es un mundo fundamentalmente teocéntrico, donde Dios es el centro del mundo. Dios es el gran arquitecto del universo
y Dios es el centro del mundo, pero no en la concepción moderna que tenemos de Dios como gran arquitecto que vendría de la masonería, sino de otra manera totalmente distinta, sino en el concepto lo que Dios manda. Tú tienes que hacer lo que Dios te manda, y ya está. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que manda Dios? Pues que hagas pan para que me lo coma yo. O que caces para que yo me coma el producto de la caza, o que me avente las perdices para que yo las pueda cazar. O sea, lo que Dios manda es que el esclavo sea el esclavo y que el Señor sea el Señor, que es un mundo teocéntrico. Que terminaría, lógicamente, porque la Edad Media va a terminar, lógicamente, con la desaparición de ese concepto para ser un mundo antropocéntrico, donde el hombre ya empieza a ser un poco el centro del mundo. Que eso ya vendría en el Renacimiento, por lo tanto, se sale del ámbito de lo que tenemos hoy que hablar. Así es como estaba, de alguna manera, organizado el mundo en aquella época. Fijaros cómo era. O sea, claro, esta es la Europa del año 1000. Esta es anterior al año 1000. Es la Europa anterior al año 711, con la caída del Imperio Romano, donde tenemos aquí a los suevos, tenemos a los vascones, tenemos a los visigodos. Allí el Imperio Romano de Occidente, que ya se ha centrado alrededor de Constantinopla. Hay una parte importante que queda del Imperio Romano, por ejemplo, en la zona de Túnez. Y el resto está, pues, observar érulos, lombardos, francos. O sea, un mundo que no tiene prácticamente nada que ver con las divisiones que aparecen a partir del Tratado de Vichy, ya en tiempos más cercanos. Y luego la Edad Media, pues claro, es un periodo más o menos de 1000 años que va desde el año 473 hasta el año 1452, que sería la caída de Constantinopla, o hasta el 1492, que sería la caída de Granada. Donde hay hitos importantes, pero son pocos realmente, porque si nos vamos a dar cuenta, durante estos 1000 años, lo que sucede tampoco está muy claro. Daros cuenta que la concepción de Edad Media no es una concepción de su momento. En aquella época ellos no sabían que estaban viviendo en la Edad Media, para nada. Ellos vivían. La Edad Media es un concepto que aparece en el siglo XVII, ahora os diré de quién y tal, y donde suceden, eso sí, hechos puntuales que determinan de alguna manera el rumbo de la historia. Y esos hechos puntuales ahí los tenía muy claro, porque es que son muy claros. En el 476, Rómulo Augusto, el último emperador romano, cae a manos de Odacro. Entonces se crea el reino de Odacro en Roma, y todo lo que fue el Imperio Romano, que había durado prácticamente 1000 años, es desplazado hasta Constantinopla. Y en la Roma actual, donde reina el caos en ese momento por la presión de unos, y los unos eran unos de los que estuvieron allí, pero vamos, también podemos hablar de otras tropas y de otras gentes, pero fundamentalmente de las manos de Odacro y de Alarico se crea el reino de Tolosa, y entonces hay una amalgama de tribus, que eran las tribus que estaban detrás del limes romano. El mundo romano estaba protegido, o sea, se autoprotegió durante siglos por los limes, que eran las fronteras que había con las grandes tribus germánicas que había en Europa. Cuando las grandes tribus germánicas cogen poder, entran, penetran, terminan con el mundo romano. Las legiones ya prácticamente no existían, no tenían fuerza. Prácticamente todas las legiones habían sido penetradas de alguna manera por las propias tropas de más allá del limes, porque ya en época, por ejemplo, del emperador Valentiniano III, que es el famoso de Gladiator, prácticamente todas las legiones romanas estaban formadas por túrdulos, celtas, galos, belgas. O sea, prácticamente las tropas romanas no eran de romanos, sino que eran de sus propios enemigos, porque la clase de tropa se había reclutado entre las grandes tribus de Europa, y entonces los patricios romanos ya no contaban, y esas famosas legiones romanas de la época de Augusto, de romanos auténticos, pues ya no existían. Prácticamente eran las tropas del limes romano, de los pueblos que estaban justamente alrededor, y estos son los que se terminan cargando el imperio, porque se lo comen, y luego, como estaban divididos entre ellos, pues se irían a tortazos entre ellos, y terminan pues en una especie de orgía extraña, que hacen que los emperadores romanos que quedan, o el poco del imperio romano que queda, se marche a Bizancio y diga: allá os la ventiléis, que nosotros estamos aquí muy seguros en Constantinopla, que es donde se inicia la dinastía de los Comnenos, con Alejo I Comneno. Todo lo demás, luego
los paleólogos, por ejemplo, Miguel Paleólogo, en fin, todos los emperadores que aparecen a partir de ese momento, ya nada tienen que ver con ese esplendor de la época de Augusto. ¿Por qué? Porque los propios romanos se encargaron de que su mundo se viniera abajo. De alguna manera, ¿qué es el hecho determinante de que el Imperio Romano cayera? ¿Que cayeran las legiones? No. Sería engañarnos. La realidad es que dejó de funcionar el derecho romano. Para empezar a funcionar el derecho de frontera, el derecho de limes. O sea, ese derecho que habían creado con tanto cuidado los senadores romanos y tal, como por ejemplo Ulpiano, o por ejemplo Orígenes, o Longinos, y otros senadores romanos en la época de Augusto, en la época de Calígula, porque esa es otra, la tergiversación que nos ha venido de la historia, de lo malos que eran Calígula, Nerón y tal. No, o sea, eran malos para los demás. Para el Imperio Romano eran magníficos, o sea, ellos legislaban a favor de los suyos, ¿no? Entonces, ¿por qué por ejemplo, se producen las persecuciones de los cristianos en la época anterior a Teodosio? Porque eran los enemigos del imperio. Solamente que llegan a ser tan enemigos que Teodosio dice, bueno, es que la única manera que tengo de mantener esto es coger a los enemigos y meterlos en mi historia. Entonces les da el poder a través de su hijo Constantino, de su padre Constantino, y entonces consiguen de alguna manera unificar el Imperio Romano alrededor de la religión cristiana, de tal manera que el auténtico heredero del Imperio Romano de Occidente, no es de Oriente, en el fondo es el papado, es la cristiandad. De una u otra manera es el Vaticano, para que nos entendamos. Y el resto pues una serie de tribus que andaban por todos los lados y que terminan formando el reino de Tolosa, que al final es desplazado por los francos, de tal manera que en el año 470 y tantos aproximadamente llegan hasta Toledo y se asientan allí, y entonces crean el reino visigodo de Toledo, con lo cual toda lo que es la península ibérica queda bajo el dominio de Ataulfo, que sería el primer gran emperador, o el primer gran monarca que domina el reino de Toledo y que inicia la dinastía de los visigodos, que en el fondo no es como los romanos que llegaban con las legiones y conquistaban, no, era un reino pequeñito de 200.000 personas, no había mucho más, rodeados absolutamente de 4 millones de hispanos romanos que tenían alrededor, a los que se supone que dominaban, pero no es cierto. No les dominaban, porque esos hispanos romanos estaban formados por los restos de los íberos, celtíberos, carpetanos, en fin, toda la gente y los restos del viejo imperio romano, que presionaban fundamentalmente por tenerlos aislados en el reino de Toledo. Y son precisamente las disensiones entre ellos, entre los dux, se llamaban dux del reino visigodo, los que terminan por destruir también el reino de Toledo, porque viene el fenómeno que sucede, que es el que tenemos aquí. Mientras tanto, Justiniano es el gran emperador del Imperio Romano de Oriente, que establece, digamos, las reglas para prácticamente en ese momento toda la cristiandad, porque Justiniano en ese momento tenía prácticamente todas las orillas del Mediterráneo bajo su control, incluida una parte de la península ibérica, que es lo que se llamaba el reino de la Orospeda, que formaba más o menos, para que os hagáis una idea hoy día, las provincias de Murcia, parte de Alicante y parte de Valencia hasta Almería. Eso era lo que se llamaba la Orospeda. Llegaba incluso un poquito metidos dentro del reino de Jaén hasta Córdoba. O sea, lo que es la esquina derecha inferior de la península ibérica era lo que se llamaba la Orospeda, y esto estaba en manos de Justiniano. Y los bizantinos aquí estaban muy tranquilos porque los visigodos no se metieron nunca en ese terreno, porque los bizantinos eran superiores militarmente, de alguna manera. Entonces, ¿cuál es el siguiente hito? Pues está el 711, que es la invasión árabe de la península ibérica. Mentira, no fue una invasión árabe. Que lo sepáis, que no fue una invasión árabe. En el 711, el señor que dirige las tropas que vienen desde el norte de África a reconquistar de alguna manera el reino visigodo de Toledo, no son árabes, son visigodos disidentes.
de la facción de Witiza, que estaban mezclados con bereberes y que estaban mezclados fundamentalmente con vándalos. ¿Cómo se llamaba el señor que dirige las tropas que hicieron supuesta la invasión de la península ibérica? Se llamaba Tarik. A ver si os suena esa terminación. Tarik. Roderick. Roderick Eric. Eran vándalos. Eran vándalos que dirigían a una tropa. Eso sí, eran musulmanes, pero eran bereberes. No tenía nada que ver con los árabes. En el año 711 esa invasión viene de los disidentes, de los que de la facción que estaba en contra del rey Don Rodrigo, que le van avanzando hacia el norte apoyado por tropas musulmanas, pero bereberes. Pero en 10 años, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el califato de Bagdad decide que sí, ya que sean árabes abásidas los que vengan para acá. ¿Y qué hacen los árabes abásidas? Pues vienen por todo el Magreb, entran en la península ibérica y lo primero que hacen es cargarse a los bereberes y a los vándalos y ocupar todo el terreno. ¿Y qué pasa en los primeros años de la invasión? Pues muy sencillo, en esos primeros años de la invasión, cuando ya el reino árabe ha conseguido llegar, digamos, a presionar a todos los reinos cristianos, por decirlo de alguna manera, que no son cristianos al modo que nosotros entendemos, eran entre cristianos arrianos, cristianos católicos, cristianos maronitas, cristianos nestorianos. Era una cosa difícil de entender hoy día porque la mayoría eran heréticos. Además, no olvidéis que en aquella época en España, en toda la parte del norte, quedaban los restos de una religión sincrética que eran los cristianos más o menos nestorianos que venían de la época de Prisciliano, que prácticamente tenían una religión celta. O sea, la religión celta mezclada con los restos que venían de Egipto. En la época de Prisciliano se ocupa todo el norte de España, porque Prisciliano, que es posiblemente el que está enterrado en Santiago de Compostela, o al menos si se lo dicen algunos de los tratadistas, era un señor que había sido educado, digamos, por maestros egipcios y además era un druida gallego, aunque él realmente hubiera sido obispo de Ávila. De hecho, cuando se le corta la cabeza en Treveris, se le corta a él y a sus 7 discípulos por pagano. Bien, todo esto va sucediendo de una u otra manera hasta que llegamos, digamos, a que se instaura el califato abasí de Bagdad en el sur de la península ibérica. Bien, en el sur de la península ibérica, que rápidamente es sustituido porque surge la disensión por el reino omeya, y entonces se elige en pontífice del reino omeya Abderramán I, que ya no es para nada un árabe, ya es un andaluz nazarí, nacido en Córdoba. O sea, que ya no tiene absolutamente nada que ver, es musulmán, pero ya no tiene nada que ver, es un señor nacido en Córdoba, un cordobés. No vamos a engañar, ¿no? Y a partir de ese momento surge el califato de Córdoba, y el califato de Córdoba es el que presiona hacia el norte. Y entonces es cuando, digamos, la época se nos complica fundamentalmente porque ya vamos a llegar a través del Tratado de Verdún y a través de la batalla de Poitiers, donde Carlos Martel, digamos, expulsa a todos los árabes, a todos los musulmanes, vamos a dejar negar de árabes, a todos los musulmanes, los expulsa fundamentalmente de Europa. Vamos a llegar a la situación que tenemos al principio de las cruzadas, que tenemos al andaluz, ya observar, aquí tenemos al andaluz, que es prácticamente toda la península ibérica. Por eso cuando dicen que al andaluz es la Andalucía, nada, andaluz es toda la península ibérica, quitada la franja del Ebro y la franja de Baskonia. Observar lo que está muy claro, que viene por toda la zona del Magreb, luego el imperio carolingio, que está alrededor de Francia, y luego el imperio bizantino, pues que es prácticamente todo lo demás, hasta llegar a la zona de influencia de los musulmanes, de alguna forma. Y aquí es donde empieza a surgir el fenómeno que nos va a llevar a la primera cruzada. A la primera cruzada, ¿por qué? Porque se multiplica, digamos, un montón de gente por ahí que está ociosa por todas partes y que no se sabe qué hacer con ellos. Y se les dice, bueno, pues venga, vamos a luchar a Tierra Santa. Y allí ya os masacran y eso. Aquí os he traído, por ejemplo, una imagen de la batalla de Poitiers, donde Carlos Martel
de alguna manera les empujan, y hay un fenómeno importante que es el Tratado de Verdún. El Tratado de Verdún del año 843 hace que Europa se divida en tres lugares, que es el reino franco, el reino valón o el reino flamenco de alguna manera, y luego lo que sería el reino teutón, que sería lo que es hoy día coincide más o menos con Alemania, Prusia, de alguna manera. Esto es muy importante a la hora de entender cómo ha evolucionado Europa, porque eso nos va a permitir entender. O sea, que en la época de las cruzadas nos vamos a dar cuenta de cómo estaba dividida, por ejemplo, en ese momento la península ibérica, porque esto es importante a la hora de comprender. Toda esta franja, que es la marca media, es la zona donde se están dando de palos. O sea, ahí ya se ha consolidado el reino astur-leonés. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque a Alfonso II el Casto se le ocurre una idea genial, que es crear el Camino de Santiago. Por lo tanto, el Camino de Santiago, que viene por aquí, el Camino francés y el Camino del Norte, hacen que esto sea un bastión en contra de todo el mundo musulmán. Entonces, si os dais cuenta, coincide con toda la zona del Camino de Santiago. Y la zona donde viene el cisco es aquí, que es donde están peleándose continuamente. Y esta parte, pues, es la zona todavía musulmana, que luego evidentemente va a evolucionar. Va a evolucionar porque ya llegamos a la época de las cruzadas. ¿Qué es lo que pasa? Que en la época de las cruzadas, que al principio con la primera cruzada, la cruzada de los pobres, la que os he dicho antes, de Pedro el Ermitaño, se forma un lío muy grande y tal, porque se coge a todos los desarrapados y se los manda directamente a ser masacrados en el Bósforo. Vamos, es que no quedó ni uno, Sin embargo, tiene dos partes. Tiene la parte de la primera cruzada, donde no dejan a ninguno vivo, y la segunda cruzada, donde ya son los nobles franceses los que van para allá, dirigidos por Godofredo de Bouillon. Estos ya sí que consiguen pasar el Bósforo, porque estos ya no eran unos desarrapados, y consiguen llegar a Jerusalén y conquistar en el año 1098 el reino de Jerusalén. Aparte de no dejar títere con cabeza, porque incluso dice el gran digamos, el Guillermo de Tiro, que es el gran historiador de la época, que corría tanta la sangre en Jerusalén que le llegaba a las rodillas. Bueno, quizás sea una exageración. Pero lo que sí que es cierto es que Godofredo de Bouillon, bueno, perdón, se me han colocado las diapositivas. Esta es la que toca ahora. Godofredo de Bouillon no quiere tomar posesión del reino de Jerusalén, porque dice que él no va a llevar una corona en su cabeza donde Cristo llevó la corona de espinas. Entonces le cede el terreno a su hermano, que es Baldwin I, el rey leproso. El rey leproso, que dura poco, de alguna manera, y da paso a Balduino II, que es el conde de Aurillac, que este sí que toma parte en la cosa, y este es el que da el beneplácito para que aparezcan, pues, un fenómeno que es el que vamos a estudiar, que es el fenómeno de las órdenes militares. Aquí es donde empezamos ya a entrar un poquito en la cuestión. Las órdenes militares, la primera que se crea son los hospitalarios, que de alguna manera son comerciantes venecianos que organizan la orden del hospital para crear una serie de hospitales para atender a sus súbditos de alguna manera cuando fueran a Tierra Santa, pero atenderlos en hospitales, no atenderlos como militares. Sin embargo, pronto descubren que necesitan utilizar de la fuerza para poder terminar, y entonces los monjes no les queda más narices que coger la espada. Entonces empiezan a crearse las órdenes. La primera, que sería esta, sería los de la de San Juan del Hospital, que cogen la espada. Y luego aparecen unos que no se sabe muy bien por qué, de repente aparecen también en Francia, que son 9 individuos que se juntan alrededor de Hugo de Champaña, que son estos que os pongo aquí: Hugo de Payen, Godfrey de Saint-Omer, Brissol, etcétera. Los que os pongo ahí, que estos son los 9 primeros que se denominan los pobres caballeros de Cristo, o la miles pauperes Christi, que en principio no se les conoce actividad ninguna, excepto que son mandados al reino de Jerusalén, donde Balduino II les coloca, curiosamente, en las caballerizas de lo que era el templo de Jerusalén, o sea, lo que luego posteriormente fue la ermita de Al-Aqsa, que es esta que veis aquí. Bueno, pues en las caballerizas se les sitúa a los pobres caballeros de Cristo, que de momento no se llamaba la Orden del Templo, porque no se sabía muy bien qué es lo que eran. Además, estos durante 9 años están allí y no se sabe qué es lo que están haciendo. Ahora pasaremos a ver qué es lo que estaban haciendo.
Pero en principio llegan allí. A partir de ese momento, Hugo de Payens marcha a Europa de la mano de Hugo de Champaña y empiezan a recorrer toda Europa y empiezan a recibir donaciones y donaciones y donaciones y adhesiones, de tal manera que en muy pocos años llegan a construir la milicia más importante de su tiempo, la milicia de los hombres soldados. Porque a pesar de que el hospital ya había tenido algunos guerreros, no es hasta que aparecen los templarios, el temple, que todavía no se llamaban templarios, que empieza a aparecer digamos un ejército que depende directamente del Papa y que directamente va a defender los santos lugares de los musulmanes. Estos individuos, además, curiosamente, en muy poquitos años pasan de ser una especie de orden mendicante, o sea, de pobrecitos que iban por ahí mendigando el pan, a ser un tanque sermán de nuestros días. Porque vamos, o sea, enfrentarse con un templario en aquella época, podéis imaginar lo que era, un señor a caballo, en un caballo de 3 pares de narices, armado con una porra, con una espada, con un no sé qué, además cubierto con una cota de malla, vestido de blanco, con una cruz y con un gorro aquí, que pegaba unos leñazos que se cargaba 7 musulmanes cada vez que pegaba, que batía la porra. Entonces eran como los sangres Sherman de nuestra época, era una, digamos, una tropa de choque brutal, que además eran frailes. O sea, que estaban sujetos a la disciplina del Papa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el temple, claro, coge en ese momento un auge brutal porque nadie hace absolutamente nada en Tierra Santa que no pase por el Consejo del Temple, que son los que se están batiendo el cobre, masacrando a la gente que estaba por allí. Que además son muy inteligentes, porque ya desde el primer momento... Bueno, vamos a ver, hay que decir una cosa, que esto es muy importante y muy relevante para que lo sepáis. De los primeros templarios, Hugo de Payens era un pobre hombre, prácticamente una especie de místico que le dio esa cosa, pero tenía ahí un señor que se llamó Payen de Montdidier. Payen de Montdidier era, digamos, lo que sería hoy día un tecnócrata o un administrativo. Entonces este administrativo lo que se da cuenta en ese momento es lo que tiene que hacer es organizarse de tal manera que ellos puedan de alguna manera tener una cierta hegemonía en un terreno hostil. Y lo hace muy bien. Lo hace por el sistema, de estar cambalacheando a unos con otros sin haber leído el arte de la guerra de Sun Tzu, de tal manera que los pone a todos a pegarse entre ellos. Y se alía fundamentalmente con los chiitas, se alía con los chiitas de Al-Sabah, que ya sabéis que a partir de la creación del Islam, esto dura hasta nuestros días. El Islam está dividido en 2 facciones irreconciliables, que unas cosas son los sunitas y otras cosas son los chiitas. Los sunitas, que son los que dicen que tienen el mensaje auténtico del profeta, y los sunitas también dicen lo mismo, pero que están a palos. Y los chiitas coinciden fundamentalmente con el reino persa, donde hay un individuo que se llama Hassan al-Sabah, que es, digamos, el creador de los asesinos, los hashishins. Que bueno, sí, que se dice que fumaba hashins y por eso recibe su nombre, pero realmente los asesinos tenían como misión en ese momento infiltrarse en las filas de sus enemigos para cortarles el cuello directamente sin darse sin darle la oportunidad ni de pensar. Si leéis una novela que se llama Damut, ahora mismo no me acuerdo exactamente quién es un ruso, Alamut, veréis perfectamente cómo es la historia. O sea, los asesinos estaban adiestrados para ir a cortar el cuello a todo el que veían. Entonces llegaban y tal, se infiltraban, parecían el visir, el chambelán, el hombre de confianza, y de repente un día sacaba la faca y tal, se cepillaba al sultán de turno. Entonces eran, digamos, unos precursores de los modernos terroristas, de algún modo, ¿no? De algún modo. Bueno, pues con estos el Temple hace un concordato de tal manera que les enseñe a luchar en contra de la facción contraria que serían los sunitas. Y claro, esa es una información que vale mucho porque entonces el Temple a partir de ese momento sabía con quién tenía que atizarse. Entonces sabía los métodos que tenía que utilizar. Y los chiitas les habían adiestrado. Luego al final de la historia es el propio Temple que se carga a los asesinos, o sea. Pero bueno, eran cosas de la época, no era muy difícil. Sobre todo porque había una serie de fuerzas, además, en las cruzadas que no eran ni unos ni otros y que tenían también mucha importancia. El más bestia de todos los de la época de las cruzadas no son ninguno de los que estamos contando, y eso que eran bastante brutos. El más, desde luego, el más brutal de todos fue Gengis Khan y los mongoles, que cuando llegan, que eran cristianos maronitas, y que cuando llegan nestorianos,
que cuando llega a la Tierra Santa, vamos, hacen una escabechina de mucho cuidado, no dejan a nadie. Prácticamente reducen al califato en el Cairo. No, o sea, queda todo reducido de alguna manera. O sea, que es que estamos hablando de una época en que las cosas sucedían, pues, de una manera, digamos, muy estratégica, muy batallera, muy de esas cosas. Luego, el reino cristiano de Jerusalén, aparecen personajes extraños, como por ejemplo, Raimundo Chatillon, o por ejemplo, Guido de Lusignan, que crea el reino, digamos, cristiano pagano de Jerusalén, alrededor del cual se genera todo el movimiento trovador. Bueno, estamos hablando de otra época, de otras maneras, de otras cosas y de otros intereses que nada tienen que ver con los de ahora, pero que si los vamos cogiendo punto a punto no son muy distintos. Y aquí es donde aparecen los pobres caballeros de Cristo, de alguna manera de la mano de este señor que es el auténtico creador del temple. Voy a poner ahora los creadores del temple. Primero Hugo I de Champaña, que es el que lo financia. Este es primo de Hugo de Payens y es el primero que lo financia. Al final termina siendo templario, es un personaje importante. Luego, Bernardo de Claraval, en ese momento el católico más prestigioso del mundo en ese momento, el fundador o cofundador, bueno, el Cister había sido fundado por Roberto de Molesmes, pero vamos, su figura puntera desde luego es Bernardo de Claraval, Bernardo de Clairvaux, que terminará siendo San Bernardo. Entonces la orden del Cister aparecen como los monjes que nutren después al temple, mandando a muchos de esos monjes a coger la espada, porque ¿qué es lo que pasaba? Que los monjes del Cister no podían coger la espada por sus estatutos religiosos. Entonces a algunos se les libera de los votos de obediencia a la orden del Cister y se les permite utilizar la espada y que se introduzcan en la orden del temple. El siguiente personaje, este es más importante que ninguno, incluso más importante que Bernardo de Claraval, pero sin embargo la historia no lo recuerda tanto, que es Etienne Harding, San Esteban Harding. ¿Por qué es importante San Esteban Harding? Bueno, porque San Esteban Harding era un hebraísta y era el tío de Hugo de Champaña y es el que manda a Hugo de Champaña a Tierra Santa a buscar no se sabe muy bien qué. Cuando viene Hugo de Champaña de vuelta, aproximadamente año 1117, trae una serie de pergaminos que nadie sabe lo que tenían y que se ponen en manos de este señor que se llamaba Salomón Rachi. Salomón Rachi era un hebraísta que trabajaba directamente con Esteban Harding y que descubre en esos pergaminos, se supone, que la ubicación exacta del Arca de la Alianza. Con lo cual, ¿qué es lo que hacen? Que se presiona directamente y económicamente a Balduino II para que coloque al temple en las ruinas del templo de Jerusalén. ¿Para qué? Supongo que para encontrar los restos del Arca de la Alianza, de alguna manera. Bien. A partir de ese momento no se sabe muy bien por qué el templo empieza a crecer. ¿Encontró el templo del Arca de la Alianza? No lo sabemos. Hoy día los estudios, la verdad es que nos llevan a otra cosa muy distinta. Lo que parece ser que sí que se encontraron, a raíz, ya digo, de los últimos estudios, la orden del temple en Jerusalén fue la Sindone. Y la Sindone empieza a constituir a partir de ese momento el auténtico objeto sagrado de la cristiandad, el auténtico santo grial, ese de tanto estamos hablando. ¿Por qué? Porque en la Sindone, de alguna manera, también está inscrito de alguna forma el linaje de Cristo, con lo cual cambia toda la historia que se había contado, la historia que habían contado en el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento, y aquí tenemos que tirar un poco hacia atrás, realmente es muy curioso cómo se gesta. Ya sabéis que teóricamente Cristo no escribe nada y que supuestamente los únicos escritos sobre la figura de Jesucristo vienen en manos de 4 señores que son Lucas, Mateo, Marcos y Juan, de los cuales 3 de esos evangelios, Mateo, Lucas y Marcos, se les llaman los evangelios sinópticos. ¿Y por qué se les llama sinópticos? Porque son muy parecidos. O sea, que porque prácticamente cuentan la misma historia. El único que se escapa de alguna manera de esa historia es el Evangelio de San Juan, aunque tiene elementos coincidentes. ¿Y por qué se les llama sinópticos? Pues porque parecen venir de un documento K. ¿Es el K o el X? Es el K, ¿no? Es el documento K
que parece ser que es un documento previo a los evangelios, a partir del cual todos los evangelios sinópticos son escritos y donde más o menos ponen todos lo mismo, excepto las genealogías. Excepto la genealogía de Jesús, que ahí hay una contradicción prácticamente en los dos evangelios que la presentan, porque por ejemplo el de Marcos no la presenta, son el de Lucas y el de Mateo los que presentan una genealogía que además no coincide absolutamente para nada, porque unos llegan a la estirpe de David por un camino y otros llegan por otro camino, o sea que es que hay lío muy grande. Parece ser, según cuenta Juan Eslava Galán, y posiblemente tiene razón, que en los primeros años del cristianismo en Jerusalén hubo dos facciones importantes. La primera estaba encabezada de alguna manera por San Andrés. San Andrés que era quien quería que toda la tradición crística o del Nuevo Testamento no saliera de las fronteras del mundo judío. Y otra que está encabezada por otro señor que no tenía nada que ver con los apóstoles, pero que de repente recibe una iluminación, que es Pablo de Tarso. Que este ya pertenecía al mundo gálata, o al mundo griego. Y de hecho, San Pablo era un cuestor romano. Entonces, hay una pelea muy fuerte, se supone, en los primeros años de la creación del Evangelio, de tal manera que el propio San Andrés manda que se le mate a San Pablo. Pero San Pablo huye y se va a Roma. Y en Roma es donde empieza a escribir sus epístolas, que forman parte del Nuevo Testamento, y donde realmente está el contenido de la doctrina cristiana. Porque no es tanto la doctrina cristiana la que figura en los evangelios, sino las interpretaciones que hace San Pablo a través de las cartas tesalonicenses, Filadelfia, la iglesia de Filadelfia, en fin, todas las cartas que escribió San Pablo, lo que se llama los hechos de los, o sea, las cartas de San Pablo, más luego abandonadas por los hechos de los apóstoles. O sea, que la doctrina cristiana la podemos, digamos, de alguna manera, su origen no está ahí, sino que está compilado por el propio San Pablo en contra de la iglesia que nos queda, de alguna manera, en Jerusalén, que es la encabezada por San Andrés. Y bueno, pues aquí tenemos un lío armado muy grande y tal, porque todo esto, de alguna manera, pues va a influir a partir de ese momento con las diferentes interpretaciones que se producen y que llevarían al Concilio de Nicea, donde ya se establece una doctrina oficial, que termina con las interpretaciones de Arrio, de Nestorio y de muchísima gente. Bueno, no importa. Con las interpretaciones de Arrio, de Nestorio y de muchísima gente. Entonces el cristianismo crece en base a una doctrina, digamos, de alguna forma artificial. Y luego existe un cuarto libro, que es el Evangelio de San Juan, que no tiene nada que ver, porque es de contenido místico. Entonces no tiene tanto doctrina como normas, de alguna manera, para intentar entender de un modo un tanto extraño, el desarrollo de la religión posterior. Porque, como ya sabéis, San Juan en la isla de Patmos tiene dos libros, uno es su Evangelio y el otro es su Apocalipsis, que todavía no lo ha entendido nadie. O sea, a pesar de los años que han pasado, todavía nadie sabe exactamente qué es lo que nos quiere comentar. Bueno, pues con toda esta herencia que os estoy contando, viene la época de las cruzadas y se ha creado ya una doctrina, digamos, oficial de la Iglesia. ¿Y en qué pinta esto el Temple? Bueno, pues el Temple pinta en esto, lógicamente, que coge muchísimo poder porque son poseedores de algún tipo de secreto que tiene que ver de alguna manera con la génesis del cristianismo. Ellos quizá conocían el secreto de todo esto y no nos los han contado, entre otras cosas porque sus documentos desaparecen. Y si el Temple sabía esto, eran peligrosos. Está claro que eran peligrosos para el papado. Sin embargo, el papado los tenía, digamos, en palmitas, porque eran, digamos, su guardia de corps, de alguna manera. De hecho, veis, aquí os pongo el desarrollo, por ejemplo, del Temple en Francia. Pero observad una cosa, como que el Temple fue realmente autónomo, porque no es el mismo desarrollo que tiene, el mismo desarrollo según los países en el que en ese momento se instaló el Temple es completamente distinto. Una cosa es cómo se organizaron como tropas de élite en Tierra Santa, otra cosa es que cómo se organizan en Francia como dominadores del territorio. Mirad, en Francia es que prácticamente dominaban todo el territorio, Además lo dominaban a partir de aquí, que son los dibujos que nos quedan o las reconstrucciones de la Torre del Temple en París, donde está hoy día el Metro del Temple, donde se supone que, bueno, donde fueron a detener a Jacques de Molay, el último maestre del Temple, y que donde se conservaba el tesoro de la corona francesa.
O sea que en Francia iba por su camino, en Inglaterra iban por su camino y en otros lados iban por su camino. Y en España en concreto no iban por ningún camino, porque en España prácticamente ningún templario español fue a pelear a Tierra Santa, porque ya bastante tenían con pelearse aquí en la Reconquista. Y sobre todo con controlar el camino de Santiago e ir haciendo la labor de zapa que poquito a poquito pues fue entrando. Fijaros que el temple, por ejemplo, se desarrolla prácticamente en toda España y eso no es nada, ¿eh? O sea, eso no es nada, porque si vamos a un detalle de ese mapa, veríais que es que estaban metidos en cantidad de encomiendas, cantidad de sitios, cantidad de molinos, aceñas, controlaban toda la economía en su momento, llegaron a controlarla de tal manera que prácticamente el temple tomó toda España. Porque llegan en la época de Alfonso I el Batallador, estando Alfonso VII en el Reino de Castilla, y lo primero que se les concede es el control de Calatrava la Vieja, en la provincia de Ciudad Real, cercano a la localidad de Daimiel. Lo que pasa es que después de 8 años de defender Calatrava la Vieja, los templarios dicen, mira, esto me cuesta mucho, defiéndela tú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le devuelven, a Alfonso VII le devuelven la localidad de Calatrava la Vieja. Y Alfonso VII lo que hace es decir, oye, yo no puedo dejar esto desabastecido porque es la entrada de Andalucía. Entonces convoca, digamos, de alguna manera un concurso para ver quién se quiere hacer cargo de Calatrava la Vieja. Y se presenta de voluntario Raimundo de Citero. Entonces, Raimundo de Citero, que es en ese momento el prior del monasterio de Citero, que era cisterciense, marcha a Calatrava la Vieja y crea la Orden de Calatrava, en la cual se van a introducir prácticamente todos los templarios disidentes del temple. Con lo cual, la Orden de Calatrava, digamos que es el brazo, digamos de alguna manera, especializado del temple en España. El brazo especializado que luego nos llevaría a un hito histórico muy importante para entender cómo funcionó esto, que es en el año 1212, Batalla de las Navas de Tolosa, donde una serie de caballeros, 300 caballeros de Tolosa, del Languedoc, vienen a España a pelear, de alguna manera, en la primera gran batalla que empieza a aislar hacia los musulmanes hacia el sur. Y en la batalla de Tolosa resulta que pelean una serie de señores que luego vuelven, después de la batalla, al sur de Francia, al Languedoc, para ser masacrados un año después en la batalla de Muret, a manos de Simón de Montfort, defendiendo a los cátaros. Y ahí pasa algo. Los cátaros que se salvan de esa masacre se van al Reino de Aragón bajo la protección de Jaime I el Conquistador, quien les distribuye a lo largo de toda la península nuestra, pero sobre todo en la franja que baja hacia Andalucía y que a partir de Murcia llega hasta Mallorca. Con lo cual la mayoría de templarios y cátaros que se han salvado de alguna manera de la batalla de Muret terminan en Menorca creando lo que se llama el CAL. El CAL, donde se va a crear una escuela de cartógrafos que son los que realmente van a controlar de alguna manera la situación de toda esta parte de España. ¿Por qué? Porque ahí entramos en donde realmente el temple tuvo su importancia, porque estamos hablando de los términos no esotéricos del temple, sino de su función auténtica. Porque el temple, que se ocupó fundamentalmente del mar, no solo de las batallas, sino del mar, del transporte hacia Tierra Santa, no lo hacía desde el puerto de Marsella, lo hacía desde el puerto de La Rochelle. Y tenía una de sus escalas, digamos, principales para abastecerse en Mallorca. Entonces el temple, a partir de Mallorca, es donde llega a Tierra Santa y crean ahí una escuela de cartógrafos. Esto tiene mucha importancia y ya veréis por qué. Personajes de la época para entender cómo desaparece el temple, bueno, pues ahí tenéis a Clemente V, ya sabéis que en un momento dado terminan las cruzadas, el temple se ve como una amenaza, una tropa suelta por ahí que te puede dar un disgusto en cualquier momento, y entonces Felipe IV el Hermoso de Francia decide que se tiene que cargar al temple como sea, y el temple no había tenido la habilidad en esos momentos de crear un reino propio, como había hecho, por ejemplo, el Hospital, que había creado la Orden de Malta, en la isla de Malta y otros sitios, o en Chipre, Rodas. Y entonces el temple es, de alguna manera, atacado, entre otras cosas, porque eran los principales banqueros de Felipe IV de Francia, y entonces, cargándose al que le debes, pues ya se acaba la deuda.
Bien, y entonces los personajes de la época, que os pongo aquí ya para que lo veáis un poco. Esto es un repaso histórico. Es Clemente V, que consiente a Felipe IV de Francia desde Aviñón que organice el proceso contra el Temple, a Jacques de Molay, último maestre del Temple que termina muerto en la isla de Francia. Este es Felipe IV el Hermoso. Y al final, después de esto, Bárbara Freil, hace pocos años y tal, descubre lo que llaman el Pergamino de Chinon, que es un documento en el cual Clemente V, a pesar de lo que había dicho Felipe IV de Francia, exonera al Temple de los cargos que se habían levantado contra ellos. Porque está claro que esos cargos que establecen Guillermo de Nogaret y toda la gente de la corte de Felipe IV son falsos. Se les acusa de sacrilegio a la cruz, herejía, sodomía, adoración a ídolos paganos, escupir sobre la cruz, renegar de Cristo, adorar al Baphomet y prácticas homosexuales. Bien, vamos a analizar uno a uno, para ver un poquito por qué cayó el Temple. Creo que ha quedado claro que el Temple cayó porque tenía demasiado poder y daba mucho miedo. No porque fueran ni estas cosas. Primero, delito, sacrilegio a la cruz. Parece ser que una de las ceremonias, según Afton Ward, de las secretas que realizaba el Temple, es que había que situar la cruz en el suelo y el templario tenía que agacharse y situarse sobre ella, tumbado completamente y tal. Bueno, pues eso se le llamaba una especie de sacrilegio a la cruz. Sin embargo, esa ceremonia la podemos leer de cualquier tipo de vista, a lo mejor una ceremonia de humillación. Porque no olvidéis que al Temple se lo cargan por el testimonio solamente de dos tipos. De dos nada más, que dicen que estos tipos se dedican a todas estas cosas. Se les acusa de herejía, o sea, de creer en doctrinas heréticas. Bueno, en la Edad Media ser hereje no era muy difícil, cualquier cosa podía ser herético. Se les acusa de sodomía. Bueno, yo no digo que entre los 40.000 templarios que había en la tropa no se dieran por saco de vez en cuando. Hombre, había... Pues eso, es que... A ver, la carne es débil. ¿Qué queréis que os diga? Pero vamos, eso no significa que todos participaran de algo así. Es que eran 40.000. Entendámonos. O sea, es que era mucha gente. Adoración a ídolos paganos, que esto viene del tema del Baphomet. Realmente el Temple es verdad que sitúa muchos de sus edificios en zonas donde había ya templos paganos anteriores, es cierto. Pero para sacrificar, o sea, para santificarlos de alguna manera. Bueno, pero eso, las cosas se pueden leer como uno quiera. De acuerdo. Escupir sobre la cruz. Bueno, lo de escupir sobre la cruz no está muy claro, pero a lo mejor no era tanto una ceremonia de desprecio como a lo mejor una ceremonia de aceptación, teniendo en cuenta que estos tipos habían sido deudores de alguna manera de los asesinos, cuya máxima muestra de respeto era escupir al jefe. Son costumbres. Renegar de Cristo a través de ritos eléctricos. Bueno, pues yo no lo creo nunca. Es cierto que en las iglesias y edificios templarios no había muchas imágenes de Cristo. Siempre fueron de San Bartolomé o de María Magdalena. Y supongo que se acogieron a eso de una u otra manera, pero en fin. Adorar al Baphomet, este es el misterio, porque nadie sabemos hasta estas alturas qué es el Baphomet. Se dice que era una cabeza parlante que decía sí o no. Vaya usted a saber qué era lo del Baphomet. Realmente no tenemos muy claro, pero el Baphomet yo creo, después de mucho estudiarlo, después de darle muchas vueltas, que estaba muy orientado con los temas que tenían que ver con los gnósticos, con los temas de Mani, o sea, de la diferencia entre la luz y la sombra y cosas así. Que hay que leerlo en el contexto medieval, que es que esto no es igual que ahora. Y lo de las prácticas homosexuales, pues ya lo hemos dicho, o sea, una tropa de tíos más calientes que el burro el tío Manolo, allí en Palestina, día tras día, la tienda metidos, pues hombre, pues a lo mejor, pues ya que quiero decir, date cuenta que luego la Iglesia precisamente no es que sea inocente de ese tipo de cosas, porque no olvidemos que un papa en el Renacimiento quiso aprobar una regla en que los cardenales se aliviaran los unos a los otros en verano para aliviar tensiones. De hecho, un papa murió diciendo que cuando le dijeron no, su santidad, vamos a traerle leche de mujer recién parida, dice no, yo prefiero leche de hombre. Hace como que me parece que fue Sixto III, me parece. Bien,
Ahora vienen ya los misterios presupuestos, pero que nadie sabe lo que pasa. Terminó el temple con la desaparición de Jacques de Molay y sus compañeros en la isla de Francia, y después de tostarlos a todos un poquito, bueno, pues parece ser que existe una carta que nadie ha visto, que nadie conoce, en la que supuestamente Jacques de Molay transmite a Johannes Larmenius el poder o el mandato de mantener la orden del temple a lo largo del tiempo en la clandestinidad. En lo que se basaría después el tema del Código Da Vinci y el famoso priorato de Sion. Lo que pasa es que hemos hablado ya tanto de esto que ahora sería un poco prolijo hablar del asunto. Luego, los conocimientos esotéricos y enigmáticos que se atribuyen al temple. Vamos a ver, vamos a estudiarlos un poquito así, pero rápidamente. ¿Qué hora tenemos? Las 8, bien. Vamos a ver. Alquimia, espagiria y protomedicina. Vamos a ver, por favor, acusar de esto a los templarios es una atribución lógica y lógica. No había otra cosa que la alquimia, la espagiria, y lo que venía de la protomedicina. De hecho, la medicina, cuando se empieza a desarrollar, es a partir de los alquimistas cuando se empieza a desarrollar como disciplina científica, es a partir de los alquimistas que Felipe II mete en el Escorial, y ya era el Renacimiento. O sea, quiero decirte que la alquimia es un cajón desastre donde cabía todo prácticamente. O sea, bueno, pues vale a ver, si te cojo un poquito de árnica y te lo doy aquí en la herida para que no te duela, ya es alquimia. Bueno, pues vale. ¿De acuerdo? Pues de alguna manera son prácticas alquímicas. Esa alquimia de tratar de obtener el oro, vamos a olvidarnos de ello. Eso es una leyenda urbana. La alquimia es otra cosa, era simplemente la palabra árabe que determinaba la manipulación de las materias primas para obtener otras materias. O sea, ya eso del oro, bueno, es una leyenda total. Paganismo y vírgenes negras. Sí que es cierto que la estancia de los templarios en Egipto les pudo llevar mucho a los mitos de las figuras negras, sobre todo de Isis. Es verdad que pudieron recoger de allí, y también es verdad que las vírgenes isíacas que aparecen en España y en toda Europa a partir de ese momento en contra del Islam, sí que forman parte de alguna manera del ciclo de la iconografía de Isis. Es cierto. Además, incluso podríamos detectar una influencia anterior de las damas negras que ya pertenecían al mundo céltico. O sea, que yo creo que simplemente es que se fueron recogiendo de alguna manera una serie de tradiciones que estaban vivas y que aparecieron de alguna manera. La famosa Virgen como la de Atocha con el niño y el niño con una bola es Isis y Horus, de alguna forma. Y está claro que incluso el propio Jesucristo pasó supuestamente 12 años de su vida que no sabemos nada en Egipto. O sea que la influencia de Egipto sobre los mitos cristianos es evidente. Yo creo que es absolutamente evidente. De hecho, existe un paralelismo entre Cristo y Osiris verdaderamente formidable. O sea, es que es imposible evitarlo. De hecho, si nosotros vamos a fijarnos en iglesias en España, vamos a encontrar elementos que vienen directamente de la iconografía egipcia. Por ejemplo, en San Frutos del Duratón vamos a encontrar un ojo de Isis, o en Calatañazor vamos a encontrar una peana de la Virgen llena de jeroglíficos. O sea, es que es normal, porque es que había una transferencia de elementos iconográficos verdaderamente importante. Igual que, por ejemplo, las vírgenes negras y el mito de Tanit. No olvidemos que a Tanit nunca se la olvidó. La Tanit púnica, la Tanit fenicia, nunca se la olvidó y se la siguió manteniendo, por ejemplo, en sitios como Ibiza, culto, y es una virgen negra, así lo vas a ver. De alguna manera, es una Venus, una diosa de la fertilidad. Los orígenes del cristianismo. Aquí es donde ya sí es más controvertido, donde ya la iglesia se pone más tonta. En el sentido de que es posible que los templarios de alguna manera mantuvieran a través de lo de María Magdalena la posibilidad de que Cristo hubiera tenido una mujer. Bueno, este es un tema que ya se ha hablado tanto sobre ello, que es el trasunto del Código Da Vinci y otras cosas que creo que ya no merece mucha discusión, porque realmente lo más probable es que un judío de la época, un Barnabí de su época, se casara y tuviera hijos y que los tuviera con María Magdalena. Daros cuenta que el Evangelio, como hemos comentado antes, es una manipulación, digamos, hecha ad hoc, o sea, para que sirviera en un momento dado a una doctrina. Lo más probable es que Cristo se casara y que se casara pues, con María Magdalena, es lo más posible, y que tuviera descendencia. De hecho, en Francia
Dicen que María de Magdalena se vino con José de Arimatea a Europa con una hija de Cristo, que es la negra, y que están enterradas ambas en la Santa Baume, en Francia. Sara, patrona de los gitanos. Sara, patrona de los gitanos. Efectivamente, Sara, la patrona de los gitanos, que supuestamente es hija de Jesucristo. Y luego el tema del Santo Grial. Efectivamente, parece ser que José de Arimatea recoge en una copa la sangre de Cristo, se la trae a Europa, pero es que ya lo del Santo Grial esto es para otro día. Porque claro, teóricamente a través de José de Arimatea llega a Inglaterra, al pozo del Cáliz en Glastonbury. Bueno, eso tendríamos que hablar mucho del asunto. La geometría sagrada. ¿Cómo podemos dudarlo que efectivamente que los templarios manejaban la geometría sagrada? Es que era lo que se manejaba en Palestina. Es que los cánones de la geometría sagrada que vienen de Pitágoras ya se utilizaban en Tierra Santa, en Oriente Medio, y que vinieron a través de las cruzadas a Europa. No es nada raro. De hecho, los primeros edificios que llevan la geometría sagrada son los del Santo Sepulcro de Jerusalén. Y se transmiten a Europa. No lo podemos negar. Y los templarios, aunque ellos no construían realmente nada per se, sino que lo mandaban a hacer, es verdad que financiaban a los constructores de las diferentes cofradías, y esos conocimientos que se mantenían en secreto de unos a otros, pues evidentemente vinieron a través de la gran autopista de la información de la época, que fue el Camino de Santiago. Es que yo no creo que cabe duda posible. Y que la geometría sagrada se utilizó en el románico, en las catedrales, hombre, negarlo hoy día sería un poco absurdo, ¿no? Pero eso ya era algo persistente, y ya era algo que establecía Pitágoras. O sea, Pitágoras o su escuela, no sabemos si Pitágoras fue un tío o fue una escuela. Entonces, ya venía desde aquel momento el conocimiento del número phi, la distancia de la Tierra a la Luna, desde ¿cómo se llamaba? Aristarco de Samos, ya sabes, se sabía perfectamente la distancia de la Tierra a la Luna, se conocía el número phi, se conocía el número pi, se conocía prácticamente la trigonometría. O sea, no hemos inventado nada. Luego lo hemos aplicado de otras maneras, pero no hemos inventado nada. Los principios de la banca. Bueno, esto poca gente lo duda, de que los templarios inventaron un modo de poder hacer, como diría, con la visa, ingresar en un sitio y luego ir recogiendo en las diferentes encomiendas que iban encontrando los peregrinos por el camino. Aquí entraría también en parte lo del juego de la oca, porque se supone que recibirían una serie de instrucciones a base del juego de la oca para ver más o menos lo que se iban a encontrar a lo largo del camino. No olvidéis que es un camino que iba desde Roma. Por una parte iba desde Roma hasta Santiago de Compostela, y por la otra parte iba hasta Jerusalén. Entonces es posible que algunas instrucciones para el camino se dieran a través del juego de la oca. Si veis el juego de la oca, en definitiva son una serie de instrucciones de más o menos lo que tú te puedes encontrar a lo largo del camino. El desarrollo de la navegación. Esto sí es importante. Aquí sí que es importante. El Temple establece su puerto principal en La Rochelle, lo cual significa tener que doblar el Cabo San Vicente. Vamos, parece de tontos pensar que alguna tormenta en el Cabo San Vicente no les llevará hacia Canarias. De hecho, si trajéramos aquí a José Antonio Hurtado, os demostraría cómo en Canarias existen restos de la presencia del Temple allí, y porque ya puestos no cogieron la corriente y siguieron hasta lo que conocemos como América. De hecho, en 1394, en Mallorca, entre los portulanos mallorquines hechos por los cátaros y los judíos, aparece el de Angelino Dulcer, donde aparecen dos islas que se llaman Antil y Brasil. Qué curioso, ¿verdad? Antil y Brasil. Vamos, yo creo, y además es que no es nada que esté oculto. Están en el... ¿Dónde están? Está en el Louvre, el Atlas catalán de los Cresques, ¿no? Y bueno, también está el Atlas catalán de los hermanos Cresques, donde también figuran una serie de símbolos TID que parece que era la ruta de la plata hacia Brasil. O sea, que posiblemente, vamos, está claro que en secreto, pues alguien dejó, siguiendo las corrientes lógicas a partir del Cabo de Cabo Verde, del Cabo Bojador, llegaron a las costas de Brasil. Eso yo no tengo la menor duda de ello. La explotación de los metales, otra consecuencia de lo otro. Si los templarios establecen su puerto a La Rochelle y conocen y no se lo cuentan a nadie una ruta que llegando al Cabo Bojador llegan hasta Brasil, que es una ruta habitual que luego sigue Colón, ni sobre hojuelas, pues se trajeron de allí lo que le dio la gana. De hecho, cuando llega Colón, el recuerdo de los indios, ¿cuál es? De unos tipos vestidos de blanco y con barbas, y que llevaban una cruz roja en el pecho.
Es más, Colón en las carabelas lleva la cruz del temple. Joder, es que, vamos, es que como de tontos, ¿no? Ahora, luego podemos decir que no, que eso es mentira, que tal y que igual, pero bueno, yo creo que sinceramente esto es una tergiversación. De hecho, cuando se hace el Tratado de Tordesillas, ya venía precedido, el Tratado de Tordesillas se hace en 1492, cuando ya Colón se supone que ha descubierto América, o redescubierto América, pero es que venía precedido de dos bulas, de las dos bulas intercaeteras del mismo Alejandro VI, del Papa Borgia, que no sé si sabéis que era valenciano, era de Játiva, que ya de alguna manera anticipaba que Colón iba a descubrir América, porque ya se establecen las dos bulas intercaeteras que todos los territorios que descubriese el Reino de España a partir de ese momento en el mar serían evangelizados por España. Es que tienen un morro que se lo pisan. Bueno, la transmisión del hermetismo egipcio y oriental, bueno, eso ya lo hemos explicado. De alguna manera ellos estuvieron en Egipto mucho tiempo y está claro que cogieron todo tipo de legajos y todo tipo de historias. Otro que me importa más es la transmisión del sufismo, porque dentro de alguna manera los auténticos seguidores del temple, que es por ejemplo la Compañía de Jesús, ¿no? El sufismo está presente. O sea, el sufismo no es exactamente Islam. Es una mezcla entre gnosticismos, es algo muy antiguo que bueno, que se ha adscrito al Islam y que es odiado por el Islam de alguna manera. Pero los sufíes de alguna manera ya tenían una implantación muy fuerte en algunas zonas de Oriente, sobre todo en el eremitismo y en el movimiento eremítico y tal. O sea que esto sí que me parece importante. Posiblemente el movimiento eremítico llegó a Europa a través de distintos cenobios. En concreto, el más importante quizás sería el monasterio servitano de Santover, que no sabemos dónde está, pero que creemos que está cerca de Ercábica. Y luego los templarios, aprovechándose de la cosa, se sumaron un poquito a él. Porque de hecho, los edificios que construye el temple a partir de ese momento siguen las normas de la arquitectura sufí. Las tradiciones y los conocimientos de los asisíes, ya lo hemos comentado. Y luego, las drogas y los cantos templarios. Bueno, vamos a ver. Hoy día tenemos una idea del hachís y de todo tipo de opiáceos y todo tipo de cosas, como cosas terroríficas que podemos ir a la cárcel si nos pillan con ellos o si nos pillan traficando, pero que en aquella época eso estaba a la calle. O sea, no había ninguna restricción al respecto. De hecho, la humanidad ha resistido, digamos, los dolores a base del opio, del láudano, a base de la dormidera durante siglos y siglos y siglos. Y el hachís siempre ha sido utilizado en las ceremonias religiosas. De hecho, cuando se iba a una iglesia hace unos años, ahora ya no tanto, se quemaba incienso religioso, incienso litúrgico, que te chuta. O sea, yo cuando era monaguillo de pequeño, vamos, me pillaba unos chutes de mucho cuidado. O sea, que tampoco es nada extraño. De hecho, yo viví una experiencia curiosa que fue la búsqueda de supuestas plantaciones de cáñamo en la provincia de Guadalajara, en la zona del Alto Tajo, en una encomienda templaria que se supone que había habido en Armayones, y sí, las encontramos, pero si las habían plantado los templarios no lo sabemos, pero ahí estaban. O sea que, en fin. Bien. Bueno, esto lo podemos obviar. Las preguntas son las siguientes. Los herederos del temple. ¿Han existido unos herederos de las supuestas teorías, filosofías o ideas místicas del temple? Yo aquí os pongo 3 posibles herederos. Uno sería la Compañía de Jesús, esto creo que está más o menos claro. Los rosacruces y los masones. Aquí hay teorías para todos los gustos. Lo que sí que es cierto es que vamos a encontrar el por qué se fue contra los templarios, por qué se destruye una organización tan potente, unos soldados tan pertrechados, y caen y sucumben como gilipollas a cuenta de las tropas de Felipe el Hermoso. No parece lógico, pero sí es lógico si lo ves desde otro punto de vista. Vamos a ver. El temple llega al final de las cruzadas y dice, vamos a ver, nosotros necesitamos un reciclaje, hemos terminado nuestra misión, además están atacándonos por todas partes, vamos a tirar por otro camino. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a crear otros grupos, otras formas, vamos a establecer, digamos, una filosofía que sea eterna.
Y entonces, ahora cuando llegamos al siglo XIX, veréis cómo funcionó esto. Entonces se empiezan a diluir en otras órdenes. Por ejemplo, en España se diluyen fundamentalmente en Calatrava y Montesa 5. Bien, en Calatrava y Montesa, en Portugal, es la Orden de Cristo, que se dedican fundamentalmente a la cartografía marítima, curioso, ¿eh? Y en Francia tampoco se les persigue tanto, realmente se persigue muy poco. Luego la mayoría de los reinos no persiguen a los templarios, simplemente la orden se disuelve y se acabó. Pero se van a otros sitios y se dedican a hacer otras cosas. Pues muchos de ellos seguramente terminaron inspirando la Compañía de Jesús, terminaron inspirando a los rosacruces, a los francmasones, a los masones y a quien fuera. Lo que es cierto es que cuando llegue la Revolución Francesa, y aquí es a donde quiero llegar, que esta es una idea muy importante, alguien, cuando se le corta la cabeza a Luis XVI, dice: Jacques de Molay, ya estás vengado. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que aparece a principios del siglo XIX con la Revolución Francesa es la reivindicación del fin del poder de la Iglesia. Y entonces se exhibe como sus banderines a sus masacrados, a sus mártires, a los mártires del laicismo. Y ahí se meten los templarios. Por lo tanto, la Revolución Francesa, de alguna manera, tiene como sus mártires a los temples, a los templarios que han sido masacrados por la Iglesia. Y a partir del momento empieza a crecer su prestigio. Y es donde se empiezan a inventar que si tenían tales conocimientos, que si no tenían tales conocimientos, y si poseían secretos, que si no poseían secretos. Y seguramente que fue así, porque a partir de ese momento y a partir de la Revolución Francesa empiezan a funcionar las sociedades secretas en Europa, posiblemente de inspiración templaria, que son los que luego nos van a llevar a todos los líos del siglo XIX y de parte del siglo XX. No olvidéis que incluso el nazismo reivindica la herencia del temple. O sea, aquí todos se han apuntado a un bombardeo, sin saber ninguno realmente cómo era el temple o cómo pensaba el temple. Pero la idea romántica que se nos transmite, pues es esa idea de los hijos de la luz. Los hijos de la luz, el temple son los hijos de la luz en contra de los hijos de la oscuridad. De alguna manera ellos son los conservadores de las esencias, de la verdad auténtica del Evangelio y de todas estas cosas. Y algo debían saber, evidentemente, porque si no hubieran sabido nada no los hubiéramos tenido tan presentes como lo tenemos hasta hoy. Y yo voy a dar una, como me queda muy poquito, voy a dar un tema de teoría porque la voy a dejar para vuestra reflexión. ¿Quién son los herederos actualmente del temple en esa ideología que les suponemos, que no sabemos, pero que sí les suponemos? De entrega de alguna manera a las 8 beatitudes, que son bienaventurados los mansos, que ellos poseerán la tierra, bienaventurados los tal, que ellos serán el reino de los cielos, tal y tal. De esas 8 beatitudes que están en la cruz del temple y en los mensajes secretos del temple, ¿quiénes son hoy día los herederos de todo eso? Pues mira, fueron los hippies y ha sido la New Age. Y actualmente los otros movimientos que están, de alguna manera, heredando ese mensaje que sí aparece en el Evangelio, que es el de las 8 beatitudes, de alguna manera, que es el mensaje de las bienaventuranzas, el mensaje de Jesucristo, cuando da el mensaje de las bienaventuranzas, que ahí, evidentemente, si lo elaboró el propio San Pablo, o lo elaborarán en el documento K original, estaban estableciendo un universal, una serie de símbolos universales. Bienaventurados los que tienen la miseria y la justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados tal igual, que en el fondo, ¿qué es? Un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza para los hijos de la luz. Entonces hoy día que se lleva tanto el concepto de los guerreros de la luz, esos guerreros de la luz son los herederos del temple. Y esos hijos de la luz, pues los podemos encontrar entre los masones, los podemos encontrar entre quien sea que sea capaz de mantener el mensaje fundamental de las bienaventuranzas, que es el mensaje de la misericordia, de la solidaridad. O sea, perdónenme, hasta Pablo Iglesias es heredero del temple. ¿Me entendéis? En contra del mensaje contrario, que sería el de Felipe IV Capeto, que es el mensaje capitalista, duro. Claro, yo sé que todo es una doctrina esta que luego hay que meditarla y hay que darle muchísimas vueltas, pero si os ponéis a pensar y os ponéis a meditarlo tranquilamente, os daréis cuenta de que no estoy diciendo ninguna tontería. O sea, ya el mensaje de las derechas y las izquierdas está implícito desde la desaparición del temple. De hecho, la Revolución Francesa es una revolución de izquierdas. Y a partir de ese momento, la Revolución de izquierdas, de alguna manera, es heredera de aquella
de aquella quema de supuestos herejes en el año 1314 en la isla de Francia. No sé si me seguís, yo sé que es muy complicado esto. Bueno. ¿Te parece? Vamos a preguntas y porque así adelante. a la vez, bueno, pues vamos pulsando las opiniones y las dudas que tenga la gente que esté aquí. No levantéis todos los brazos a la vez, por favor. Yo, ¿es leyenda entonces, de leyenda urbana lo de la supuesta maldición que... No, posiblemente le pasó. quemaron, ¿sí? Sí, posiblemente pasó. Así se recoge porque sí, posiblemente pasó, efectivamente. Pero no era nada raro. En aquella época se moría con mucha facilidad. O sea, yo te decía a ti, mañana te mueres, ya, seguro que morías. Las agresiones por parte de la salud y por parte de todas las fáciles. Vamos. Ahí al fondo el caballero. Sí. Hay una cosa que has dicho que me ha sorprendido un poco, quizás no está tan relacionada con el temple, pero que has expuesto esto al principio, que es cuando has situado a Abderramán I, el primer emir, que es un omeya, que yo tenía... No, el primero era una básida, es el tercero, me he equivocado. Ah, ya. Es Abderramán III el primero. Yo entendido que era un omeya que había huido de la matanza de... No, es Abderramán III, me he equivocado, perdón. Nada más. Es que, bueno, es que tanto dato a veces se te cruza el cerebro. Perdón. ¿Más? Bueno, pues si no tenéis... Pues lo habrás explicado de maravilla, porque no tienen dudas, no tienen preguntas, todo les ha quedado muy claro. Luego os pasamos un examen. Bueno. Más que nada, yo creo que es muy denso, porque es de la marinera, da toda la información. Hombre, ahora hay que asimilar desde los orígenes, desde la parte histórica, que lo ha explicado muy bien, y luego, bueno, pues todos los puntos de vista, pero yo creo que... Quiero deshacer un mito y de paso con esto pues le damos el corte final. No todos los que dicen que hacen música de los templarios mienten. No sabemos la música que se escuchaba en época de los templarios, hombre, sabemos que había trovadores y cosas así y tal. Pero sí tenemos un documento que, bueno, no es que sea muy fidedigno, pero sí nos transmite de alguna manera ese mensaje. El lema de los templarios era el Non Nobis Domines, Estudo de Gloria y tal, y hay una película de Kenneth Branagh, que es la película sobre Enrique V de Inglaterra, que en la escena final empieza a sonar una canción por parte de uno de los masacrados en la última batalla, en la que aparece esa oración y al final termina siendo coral. Creo que ya os la he cantado otra vez, pero bueno, lo podemos utilizar para terminar, ¿no? Ya sabéis, creo que me la habéis escuchado alguna vez, ¿no? En la película figura así, aunque es de un compositor moderno, pero bueno, nos lo creemos y ya está. Nadie nos impide soñar. No nobis non domini, no nobis domine, sed domine, tuta gloriam. No nobis nomine Domini, no nobis domine, sed domini, tuta gloriam. A ver si la aprendéis y ya la cantamos a coro. De todas formas, a mí esa canción que es utilizada en la película siempre me ha recordado a las canciones de los partisanos, porque de hecho es una canción para irse cantando y que se vayan uniendo en hermandad, que era un poquitín en la parte esa del temple. Sí, no es muy distinto al Belachao. El Belachao, exactamente. Bueno, pues lo que agradecerte el que hayas estado aquí con nosotros y darte este pequeño recuerdo. Así es. Muchas gracias. Y el aplauso de todos.